Muy buenos días. Buenos días, Pastor Pablito, Pastora Sorayita. Aquí mis hermanos, hermanas presentes. Que Dios los bendiga grandemente. A nuestro público de las redes, bendiciones. Que Dios los bendiga en gran manera, conforme a sus riquezas. Los amamos mucho en Cristo Jesús nuestro Señor. Le doy gracias a mi Dios, Padre Eterno, por haberme permitido estar aquí y, y poder hablar su palabra. Que su palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta prédica se titula Una nueva vida. Y esta nueva vida nos regala nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y no solo una nueva vida, sino que también vida eterna. Y el Señor nos dio una ordenanza a la que nosotros llamamos este versículo precioso, la Gran Comisión, por la cual el Señor en Mateo 28, 18, 20 nos habla. Dice que acercándose a sus discípulos, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí nada más, nada menos, en la máxima autoridad, por quien todo fue creado, el cielo y la tierra y todo cuanto hay en ellos fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 15, 21, 28, vamos a ver el poder de Jesucristo. Primera de Corintios 15, 21, 28. Ya, dice así. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios Padre. Como podemos ver, Jesús es el Rey. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, por Cristo Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Aquí podemos ver que Dios le dio toda autoridad a Jesucristo. Dice, claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Aquí está lo que nuestro Señor Jesucristo dice: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra.
Aquí lo confirman las Escrituras, que nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, quien recibió de su Padre todo poder y autoridad, nos da aquí una ordenanza. Y nos dice, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora, ¿qué entendemos por discípulos? Discípulos de Cristo. Implica seguir a Jesús por el resto de nuestra vida y vivir para Él en obediencia a sus mandamientos. En Juan 8, 31, 32, Jesús les dijo a los que creyeran en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Como podemos ver, es una entrega a Jesús, vivir para Jesús, seguirle a Jesús, vivir como Él nos enseña, obedeciéndole para siempre. Ese es un discípulo de Jesucristo. Jesús nos dice que si nos mantenemos en su palabra, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Recuerdo un versículo en el tiempo de Jesús. Los fariseos sacerdotes, cuando Jesús dijo estas palabras, dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. ¿Y cómo tú dices que vamos a ser libres? Nosotros no somos hijos de la prostitución, somos hijos de Abraham, nuestro Padre es Dios. Y entonces Jesús le dijo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, ¿cómo nos liberamos del pecado? ¿Cómo Jesús nos libera del pecado? Dice el Señor Jesucristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, el Señor nos manda a que seamos bautizados, a que bauticemos. Ahora, pero el verbo bautizar, ¿qué es bautizar? El verbo bautizar significa sumergir, es decir, sumergir en agua. Ese es el verbo bautizar, en el cual la persona que se bautiza manifiesta públicamente que ella decidió entregar su vida a Cristo. Cuando la persona es sumergida en el agua, se une a Cristo en su muerte. Y ahí es cuando Jesucristo, nuestro Salvador, todos nuestros pecados lo carga Él y nos libera del pecado. Porque el bautismo es para perdón de pecados. Entonces, ¿qué necesitamos para ser bautizados? En primer lugar, necesitamos creer. ¿Creer en quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquí en Hechos 8, 35, 40, vamos a ver. Habla de un eunuco. Dice, entonces Felipe tomó la palabra y comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Siguiendo su camino llegaron a un lugar donde había agua y el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, es posible. Entonces aquí podemos ver que la persona que se va a bautizar, primeramente debe creer, debe ser enseñada para que pueda conocer a Jesucristo y creer en Él. Entonces la persona que conoció ya a Jesús se enamora de Él.
y decide seguirle a Jesús. Y ahí es cuando toma la decisión de bautizarse. ¿Por qué? Porque quiere pertenecer a Cristo, a nuestro Salvador. Otro versículo que nos habla de creer está en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí está. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niegue a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Imagínense aquel que se niegue a creer en el Hijo, a pesar de que sea predicado y se le hable que Jesucristo lo hizo todo por nosotros y lo rechace. Dice que la ira de Dios pesa sobre él, pero lo hermoso, aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna que nunca va a morir, jamás. Y solo eso, esa vida eterna, esa vida nueva, solo Cristo nos puede dar, nadie más. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que bajo el cielo no hay ningún nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo es el único, el que nos puede salvarnos. Nadie más. ¿Por qué? Porque es Cristo quien murió por nosotros. Porque es Cristo quien pagó nuestra deuda. Porque es Cristo quien nos lava de todo pecado. Él dejó el reino que tenía en el cielo para venir acá a la tierra, tomar cuerpo humano y hacer un sacrificio muriendo en la cruz para salvarnos a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Por eso es que el nombre de Cristo, solo en el nombre de Él podemos ser salvos. No hay otro nombre, dice la Escritura, bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Ahora les digo, en segundo punto, necesitamos arrepentirnos. Hablamos de conversión. Para bautizarnos, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Proponernos a vivir una vida santa con Cristo, con Él y para Él. Jesucristo, Él también nos dio ese ejemplo maravilloso. Él siendo Dios, también fue bautizado. Fue sumergido en las aguas, fue bautizado por Juan, en el cual cuando Jesucristo se fue sumergido en las aguas y nosotros sumergidos en el agua, morimos con Cristo en la cruz. Y dice la Escritura que en la cruz Jesucristo fue clavado Jesucristo y nuestros pecados. Él es el Señor, nuestro Dios, el que nos libera de todo pecado. Por eso dice la Escritura que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque esa gracia nos regala nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de antes vivían bajo la ley, por el cual que por obligación tenían que cumplir más de 600 leyes que habían escrito, que era imposible para el hombre. Pero en Cristo Jesús todo es posible. Porque cuando nosotros decidimos seguirle a Cristo, nos bautizamos y entregamos nuestra vida a Cristo, Él mismo obra en nuestras vidas, porque nos da el Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios que habita en nosotros, hace un cambio en nuestras vidas, en el que nosotros empezamos a ver con claridad lo que es el pecado, lo que el pecado destruye a las personas.
Una persona que está sumergida en el alcohol, ella mientras bebe no se da cuenta, o sea, no se da cuenta lo mal que está. Pero la persona de afuera que lo mira, que no toma alcohol, sí se da cuenta lo mal que está aquella persona. Pero cuando aquel borrachito reconoce que está mal y busca ayuda y es ayudado, su vida cambia. Entonces nosotros cuando cometemos pecado, vienen las consecuencias. Y esas consecuencias son muy fuertes, muy malas para nosotros. Y muchas veces nosotros necesitamos ser azotados para reconocer que necesitamos la ayuda de Cristo, la ayuda de Dios. Entonces, cuando nosotros reconocemos que hay un Dios, que Él nos puede ayudar, recorremos a Él, Dios no nos echa fuera. Él no nos recrimina por nuestros pecados, sino que Él nos acoge con amor. Por eso Dios dice que con amor eterno nos ha amado y que por eso entregó a Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Ahora, volviendo al bautismo. ¿Un bebé se puede bautizar? El que se va a bautizar necesita creer y un bebé no puede creer porque es un bebé. ¿El bebé puede arrepentirse? No puede arrepentirse. Es inocente. Dios dijo, Jesús mismo dijo a sus discípulos, dijo, el que se hace como niño entrará en el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos, de los niños, porque ellos son inocentes. Entonces, la persona que necesita ser bautizada somos nosotros que ya tenemos conciencia. Y nosotros que podemos ser enseñados y podemos creer en Cristo. Nosotros que como adultos ya reconocemos lo que está mal, podemos arrepentirnos y volvernos a Dios. Y la decisión de bautizarse, no podemos tomar una decisión por otra persona, sino que cada uno de nosotros tomamos nuestra propia decisión. Si queremos seguir a Cristo o no lo queremos seguir. Nadie puede tomar la decisión por otra persona. Entonces, el que va a bautizarse tiene que tomar su propia decisión. Aquí hay una enseñanza en Josué 24:15, hablando de decisión. En Josué 24:15 dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas, y les dijo, ustedes vean a quién han de servir, si a los dioses a quienes servían sus padres o a los dioses de los amorreos. Lo que es mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío que Dios nos ha regalado. Nosotros decidimos si seguir a Cristo o no seguirlo. Pero sabemos que si no le seguimos, tendremos consecuencias graves. Porque solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Solo en Cristo tenemos una nueva vida. Solo en el Señor. Ahora el Señor Jesús nos enseña cómo debemos ser bautizados. Dice que debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver acá. En Hechos 8:16 dice,
porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente estaban bautizados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Está hablando que el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos porque habían sido bautizados solo en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo correcto. Ahora, bien. En Hechos 2:38 habla del arrepentimiento, en el que decía segundo punto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Aquí está claro. Debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Por eso dice la Escritura que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, porque solo en el nombre de Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados. Porque Él es el que nos lava de todo pecado. Y dice, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Sí, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, sed santos, como vuestro Padre es santo. El Espíritu de Dios no puede habitar en medio del pecado. Ahora, el bautismo tiene que ser en agua. Aquí dice Juan 3:5, Jesús les respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y está hablando nuestro Señor Jesucristo, que nos asegura que si no nacemos de agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Es decir, el bautismo. Porque por medio del bautismo nos unimos a Cristo nuestro Salvador, y Él es el camino, la verdad y la vida, el que nos lleva al Padre, a su reino celestial. Por eso es importante el bautismo, muy importante. Y al bautizarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos siendo entregados a Dios mismo. Ahora Jesús nos dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Un mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo que era el más importante de todos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento preciosísimo, en que en él se cumple toda la ley. También dijo nuestro Señor Jesucristo que cuando estemos orando, perdonemos las ofensas de nuestros hermanos, que oremos por nuestros enemigos, que no paguemos mal por mal, sino que paguemos bien al que nos hace daño. En ello hay sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que llevemos su palabra a los últimos rincones de la tierra, a todas partes, para que todos puedan lograr esta nueva vida que Cristo les ofrece. Hay un testimonio de dos pastores que admiro muchísimo. Uno de ellos es Pastor Harrigan.
Dice él que cuando él era niño, él vivía en una familia de brujos. Su abuela era bruja, su madre era bruja, su tía era bruja, todos en la familia eran brujos. Y dice que a la edad de 12 años él rentaba caballos. Y había un compañerito que también rentaba caballos a los extranjeros. Y dice que ese compañerito le decía que Dios le hablaba mucho y tenía así sueños, visiones de lo que Dios se le manifestaba a él. Y dice Pastor Harrigan que él se iba enamorando de lo que el compañero le iba conversando, de lo que Dios hacía con él. Y dice que él, tanto fue esa atracción que sintió por Dios, dice que se integró a una iglesia en la cual dice que él, mientras más se integraba a la iglesia, más se iba enamorándose de Dios. Y dice que la pastora era una mayorcita, una anciana, dice que habían pocos miembros. Y dice que aquella pastora le había hablado del Espíritu Santo. Y él se enamoró tanto del Espíritu Santo. Al punto dice que él hacía ayunos, oraciones, se iba, dice, a una montaña así alejada donde nadie le moleste. Dice que se pasaba horas orando allí y fue tocado por el Espíritu de Dios. Dice que cuando fue tocado por el Espíritu de Dios, él no podía parar. Era llore y habla en lenguas, llora y habla en lenguas. Ahora a este pastor Dios le usa grandemente. Este pastor él predica por las redes, predica en todas las mañanas, en las madrugadas, predica en las noches, así. Son prédicas de 10 minutitos así, pero súper efectivas. Dios lo usa grandemente y toca a mucha gente para Dios. Imagínense si no hubiera alguien que le predicara a este pastor. Este pastor también hubiese sido brujo. Se hubiera casado, su esposa hubiera sido bruja, sus hijos hubieran sido brujos y la maldad hubiese crecido. Por eso dice Jesucristo que el reino de Dios es como una semillita de mostaza donde se planta así tan chiquitita y luego crece y se hace un árbol grande, a pesar que es la semilla más pequeña de las hortalizas, dice que el arbolito crece así grandemente hasta el punto que hacen nidos en aquel arbolito. También dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de Dios es como aquella mujer que tomó una medida de masa, la puso levadura y la masa creció. Ese es el ministerio de Cristo, nuestro Salvador. Este versículo de esta comisión, de la que nosotros llamamos el versículo de la comisión. El propósito es extender su palabra a lo más que uno pueda para que personas se salven, como Jesucristo tuvo compasión de nosotros y también nos salvó a nosotros. Nos sacó de ese mundo, de ese mundo perdido. Y Él tiene misericordia y nos va enseñando cómo debemos vivir en obediencia a Dios para que nuestras vidas sean agradables a Dios. Nuestros hijitos crezcan en el conocimiento de Dios y ellos también puedan tener esa vida eterna, esa vida nueva. Hay otro pastor que también admiro mucho, Ronnie Oliveira. Dice él hablando en un testimonio, dice que cuando él era niño, tenía la edad de 8 años. No conoció a su padre. Su madre era madre soltera, de la cual el niño pasaba prácticamente solo porque su madre tenía que trabajar. Y dice que vivía en un cuartito. El cuartito era de tierra, dice, no, era tierra, sus paredes así. Y igual de tierra, era muy pobre.
Y dice que él a la edad de 8 años intentó suicidarse. Él dice que dijo, bueno, pues mi padre no quiere hacerse cargo de mí, mi madre tampoco, así que yo voy a hacer de mí lo que me toca. Intentó suicidarse a los 10 años, vuelve a intentar a suicidarse a los 12 años. Cuando él cumple los 12 años, después de ese intento de suicidio, dice que en ese tiempo tan niño siendo, conoció las drogas, conoció las calles, conoció lo que es la delincuencia, un niño perdido en un mundo perdido. Y dice él que hubo una persona que le invitó a un show. Y entonces él dice, bueno, pues un show, voy a ir. Habrá diversión, quién sabe, bailes y tanta cosa allí. Yo voy. Y dice que llegó el día de ese show y que cuando él entró había muchísima gente, era un estadio colmadito de gente. Y dice que alguien salió de una puerta de un lugar gritando a su nombre. Y dice que todo el pueblo de ahí del estadio gritó, ¡Gloria! Y entonces dice que él pensó, Gloria debe ser la cantante, la que se va a presentar. Y no dice, me llevaron con engaño. No era un show. Era una reunión de alabanza y adoración y predicación a Dios. Entonces, cuando aquella persona que salía gritando a su nombre era el pastor, y todo aquello público eran cristianos, y entonces decía, gloria a su nombre, o sea, Dios. Y dice que cuando ya terminó este evento, que le regalaron una Biblia del Nuevo Testamento. Y él dice y cuando ya salió de ahí, ya salió tocado su corazoncito, su corazón. Entonces dice que en su casa empezó a leer aquella Biblia, el Nuevo Testamento, y dice que se fue enamorando cada vez más de Dios. Y dice que esa Biblia lo leía, pero lo leía con tanta ansiedad que terminaba de leerle, le volvía a leer, terminaba de leer, le volvía a leer. Y dice que él decidió integrarse a una iglesia. Buscó una iglesia, se integró a la iglesia y dice que su vestimenta era tan pobre que tenía pantalones cortos con unos tirantes. Dice que tenía unas chanclas que eran diferentes, eran chullas, ni siquiera era par. Y dice que él entró a la iglesia y como le conocían que era un chico de la calle, delincuente, entonces dice que él se sentó y dice las hermanas, dice, él casi con lágrimas en los ojos cuenta eso, dice que las hermanas se retiraron unas para allá y otras para acá. Y una de las hermanas había dicho, cuidado al muchacho, la cartera. Y dice, ese fue mi recibimiento, dice, en iglesia. Pero dice que a él no le importó. Allí está el poder de la palabra de Dios que es viva y eficaz. Él lo leyó, el Nuevo Testamento, las Escrituras, y esa escritura fue enraizado en su corazón, en el cual le mantuvo firme en la iglesia. Dice que él siempre, él se congregaba allí en aquella iglesia. Y a las hermanas ya le conocieron, bueno, ya se acostumbraron a verle a él. Y entonces dice que él vio que se bautizaban otras personas y él pidió al pastor que lo bautizara. Pero dice que el pastor le había dicho, "No, tú no estás listo para bautizarte, no traes ropa de creyente". Y entonces dice Ronnie que le preguntó al pastor, ¿y dónde venden ropa de creyente? Y el pastor le ha dicho, no existe. Y entonces Ronnie ha dicho, usted quiere que compre ropa de creyente en una tienda que no existe. Y bueno, dice, salí de ahí y me acordé que un amigo que se integraba en la iglesia se había apartado de la iglesia y dice, él debe tener ropa de creyente y fue donde el amigo.
Y dice que le dijo al amigo, oye, tú tienes ropa de creyente y yo tengo ropa de mundano. Hagamos un cambio. Y se han cambiado la ropa. Entonces dice él que iba vestido con esa ropa de creyente, un pantaloncito, dice, azul marín, una camisa blanca. Dice que iba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días iba con esa ropa. Y dice que la gente en la calle le decían, oye, Ronnie, ya el pantalón va solo a la iglesia. Y entonces, porque la gente a veces es mala, ¿no? Sí, o sea, viéndole que iba todos los días con esa ropa. Y dice, pero él no hizo caso a ello. Siguió integrándose en iglesia y acostumbró, dice, a orar, igual que Pastor Harrigan, irse a un montecito a orar. Dice, me pasaba toda la noche orando. Y hasta que fue tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó antes de ser bautizado por agua. Y entonces él dice, miren, dice, como es. El Espíritu Santo me bautizó antes de ser bautizado por agua, porque se supone que él se sumerge al agua y es bautizado por agua y allí es bautizado por Dios, por el Espíritu Santo. Y entonces dice que el pastor le dijo, Ronnie, ahora sí estás preparado para bautizarte. Y dice que ahí se bautizó y, y dice que se enamoró de una chica que era del coro de alabanza y resulta que esta chica es hija del pastor. Bueno, pues, y dice que él decidió integrarse al coro de alabanza y, y se le declara a la chica y le dice, oye, tú me estás gustando. Y la chica le ha dicho que el diablo te reprenda porque ella ha pensado que era un joder de un joven y nada más. Y entonces él le ha dicho, no. Y se han puesto, ya vio, dice que la chica pasó ya los días y la chica vio que era en serio. Y se pusieron de acuerdo en orar los dos, pedirle dirección a Dios, y esto es de Dios, y han orado durante un año. Al año de haber orado, Dios les confirma que sí, que Ronnie va a ser el esposo de aquella chica. Y deciden contraer matrimonio. Y ahora Dios le usa a este jovencito, que era de la calle, Dios le usa grandemente. Dice que le invitan y va a diferentes países. Y yo he visto sus videos, va a diferentes países y donde hay estadios grandes, llenos, donde él predica. Y dice que una vez se le ocurrió decirle a la esposa, mira si ves con quién te has casado. Entonces la esposa, que también es pastora, le ha dicho, muéstrame tus manos. Y empieza a buscarle así en las manos. Y entonces Ronnie le dice, ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Y la esposa le ha dicho, no veo los clavos en tus manos. No veo los clavos en tus pies. No veo tu cabeza lastimada de la corona de espinas. Ronnie, nunca digas eso, porque el que murió por las personas es Cristo Jesús. Y dice que desde ahí él nunca más vuelve a tomar ese tema, es decir, vanagloria, porque es realmente Jesús el que lo hizo todo por cada uno de los que estamos aquí, por el mundo entero, por todas aquellas personas que tomen la decisión de entregarse a Él, de ser de Cristo. Tomen la decisión de, por medio del bautismo, manifestar que su vida la entrega a Cristo Jesús. Dice que Cristo viene por su iglesia y su iglesia somos nosotros, ¿sí? Los que nos hemos unido a Cristo Jesús en el bautismo, porque allí fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y un día Cristo vendrá. Y para todas aquellas personas que decidieron entregarle su vida a Él, se, se convierten al bautizarse en hijos de Dios, en miembros de la Iglesia de Cristo, en hijos de Dios. Amén. Así es. Ahora,
hace Jesús, nuestro Salvador, nos hace una promesa preciosa. Nos dice, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Qué hermoso que Cristo nos está haciendo esa promesa, que no nos va a abandonar, no nos va a dejar solos, que Él estará con nosotros siempre. Y esa es la confianza que nosotros tenemos, que no estamos solos, que pase lo que pase, Cristo está con nosotros. No lo podemos ver, sí, pero Él está con nosotros. Él lo prometió y Él lo cumplió. Así que, mis hermanos, mis hermanas, qué hermoso ser de Cristo, pertenecerle a Él y ser de Él, vivir para Él, vivir como Él, fuera de un mundo en el que antes nosotros también habíamos participado, en un mundo lleno de pecado en el cual trae mucha destrucción. Y por la misericordia de Dios nos da a conocer su palabra. Claro que lo conocemos poco, pero mientras pasa el tiempo iremos conociéndole más y más y más por la misericordia de Dios. Y esa es nuestra misión, llevarle su palabra a las naciones, a los pueblos, a las familias, para que ellos también conozcan a Dios y puedan vivir una vida hermosa, libre de ese mundo de perdición. Yo no quiero ver jóvenes que se pierden en drogas. Yo no quiero ver niños que se pierden en la delincuencia. Yo no quiero ver familias destruidas. Yo quiero ver personas que conozcan a Dios, lo amen y tengan esa vida hermosa en abundancia, esa vida verdadera que solo Cristo nos lo puede regalar. Él ya lo hizo todo por nosotros, todo lo hizo. Ahora en nosotros está el aceptarlo a Él, en recibirle como nuestro Señor y nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que creó todas las cosas. Dice que Él es la palabra de Dios y que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que, mis hermanos, tenemos esa promesa preciosa, que podemos recibir una vida de esperanza, una vida nueva, una vida con Dios. Y después, cuando dejemos este cuerpo corruptible, podemos vivir con Él, donde no habrá llanto ni dolor, ni tristeza ni enfermedad, ni muerte, donde podemos vivir una vida llena de alegría con Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios los guarde en su santa presencia. Que el Espíritu de Dios habite en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Amén.